empezamos con el Proverbio 27, volvemos otra vez de nuevo con el estudio de Proverbios de este libro, donde vamos por este capítulo, uno de los últimos, casi terminando, y seguimos con los consejos prácticos para la vida, consejos sabios que fueron escritos por Salomón, hijo de David, que, como sabéis, él pidió sabiduría a Dios. Le pidió sabiduría y aquí tenemos uno de los libros más prácticos para la vida, ¿no? Y de más sabiduría. Este capítulo lo podemos titular el capítulo de la amistad, porque vamos a ver varios versículos, varios consejos sobre la amistad también, y también sobre otros temas, ¿no? El versículo 1 dice, empieza, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así que no sabes lo que va a suceder en el día de mañana. Así que no te jactes del día de mañana. El jactarse tiene una connotación de alabarse a uno mismo. No significa no está diciendo aquí no planees. Jactarse no significa planear, no planees el día de mañana, no está diciendo no no exageres, no te vanaglories, no presumas del día de mañana, no fanfarronees, ¿no? Se refiere un poco a alabarse a uno mismo, porque no sabes lo que va a pasar en el día de mañana, no sabes qué va a ser de ti, ¿no? No sabemos el día de mañana si vamos a estar aquí o no. Segunda de Corintios 6, 2 dice, que el Señor dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Para acercarnos a Dios, para obedecerle siempre es el día oportuno. Y hoy es el día de oír a Dios, hoy es el día de confiar en Él. Da igual cómo estabas ayer, pero hoy sí es cierto que hoy podemos acercarnos, siempre nos podemos acercar a Él, ¿verdad? Siempre podemos obedecerle, confiar en Él y hoy es el tiempo. También Lucas 12 dice, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para qué? ¿Para quién va a ser todo lo que has guardado? ¿No? Así que si confiamos en nuestras propias posibilidades y en nuestros bienes materiales, no sabemos si mañana estaremos o no, y es absurdo, ¿no? Así que aún encima, jactarse o jactarnos, que es presumir por un mañana confiando en esas posibilidades o en esos recursos, pues es necio, no es lo que está diciendo, ¿no? Y este versículo 1 lo podemos conectar con el siguiente, con el versículo 2, que dice, también no te alabes a ti mismo, vuelva a repetir lo mismo, sino que lo haga otra persona, ¿no? Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Así que empezamos este capítulo con estos dos versículos que tratan sobre el alabarnos a uno mismo, ¿no? El decir cosas buenas, podemos pensar cosas buenas, ¿no? Tenemos que ser realistas, ni sobreestimarnos ni tampoco infravalorarnos, ¿no? Pero lo que sí es cierto que aquí se nos dice no te alabes, no exageres, no vayas diciendo lo bueno que eres, ¿no? Más bien que lo digan otros por ti. Dice segunda de Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. También tremendo este versículo en el que vemos cómo se conecta el alabarse a uno mismo con medirse y compararse con otros, ¿no? O sea, midiéndose a sí mismo, se nombra aquí estos dos verbos, medirse o medirnos a nosotros mismos y comparándonos o compararnos con otras personas, ¿no? Para que tú te alabes a ti mismo, de alguna manera te estás midiendo y también te estás comparando con otras personas, ¿no? Por eso dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose y comparándose. Así que cuando te alabas, de alguna manera te mides. Y Dios establece un límite en todo esto, porque dependemos de Él absolutamente y todo lo que tenemos nos es dado. O sea, es más bien un rendirnos al Señor, ¿no? Él nos lo da todo. ¿Quiénes somos nosotros para medirnos y para alabarnos a nosotros mismos como si nosotros tuviésemos mérito alguno?
Pasamos al versículo 3 que dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Se vuelve a hablar otra vez del necio en este capítulo, que no me voy a entretener mucho porque ya hemos hablado muchas veces en los capítulos anteriores sobre este tema, ¿no? Y las molestias del necio. Su ira va a ser evidente, su enfado va a ser desmedido y la molestia que ocasiona más pesado que las piedras, dice este versículo. El versículo 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Vaya, aquí un tema controvertido, el tema de la envidia. Habla este versículo de los celos o de la envidia. ¿Quién puede mantenerse ante la envidia? Hay muchos personajes, hay diferentes personajes en la palabra donde vemos que hubo envidia, ¿no? Y que hubo consecuencias muy graves, como la historia de José, la historia de Abel y Caín. En concreto, primera de Juan 3, 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que es un tema complicado porque a veces los celos o la envidia puede provocar otros pecados como el homicidio, como el adulterio incluso, la mentira. Y aquí vemos que en este versículo que acabo de leer, que habla de Caín, dice, ¿por qué causa lo mató? Y te dice la causa. Te dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, que aquí la raíz de la envidia en el caso de Caín era lo que hacía, no lo que tenía. Estos son los dos tipos de envidia que existen, ¿no? Envidiar lo que tienes, o envidiar lo que una persona tiene, o envidiar lo que una persona es, o lo que una persona hace. Y en el caso de Caín, cayó en la peor, creo yo, que es la primera, la que produjo un homicidio, ¿no? Un asesinato, mejor dicho, y eran celos espirituales lo que tenía Caín de Abel, ¿no? Que probablemente son los peores. Tuvo celos por la justicia de Abel, no por lo que tenía, sino porque era justo, porque era una persona que obedecía y que agradaba a Dios, ¿no? Por lo tanto, era un tema más espiritual que terrenal o que material. ¿Qué alternativa hubiese tenido Caín? Si reflexionamos, ¿qué alternativa podría haber tenido Caín en vez de actuar como actuó? ¿Mm? Que si reflexionamos sobre este tema, pues podía haberse alegrado por su hermano, ¿verdad? Podía haber actuado como él, haber dicho, él está actuando bien, pues voy a actuar como él, voy a imitarlo. Y eso hubiese hecho una gran diferencia. Así que, ¿cuál es la raíz de la envidia? Eso sería importante ver cuando queremos ayudar en estos casos, cuando vemos que alguien cae en este pecado, o alguien cercano. ¿Se puede realmente ayudar a una persona que es envidiosa? Es complicado, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es orar por esa persona, ¿verdad? Porque es un pecado como otro, ¿no? Pero que es un pecado que te lleva al odio, te lleva a una raíz de amargura también. Y también dice la palabra que es carcoma de los huesos. O sea, que la envidia no solamente va a hacer que hagas daño a otras personas, sino que te vas a hacer daño a ti mismo también. Normalmente se ataca a la persona que se tiene esos celos o esa envidia, se pone excusas, se saca o inventan defectos para contradecir o para tirar por tierra su reputación, su honra. Así que quizá los sentimientos de Caín eran ocultos y eso es lo peor, que ocultamente nació el odio hacia su hermano y los celos porque él era justo. Y estos sentimientos los maneja muy bien el enemigo. El enemigo maneja en el mundo y maneja en nuestro alrededor, incluso muchas veces o a veces en la familia o en el entorno de la iglesia, estos sentimientos, ¿verdad? De celos y envidia, porque sabe que con estos sentimientos va a destruir al justo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y estos sentimientos nacen en el interior de las personas. Y si caigo en estos sentimientos, o sea, si veo que estoy teniendo envidia o ¿qué puedo hacer? No podría ser una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Dice que la envidia es carcoma de los huesos y estos sentimientos van a destruir la relación evidentemente con esa persona y nos va a destruir también a nosotros mismos y además va a destruir va a afectar a nuestra relación con Dios también. Bueno, pues para reflexionar después lo podemos comentar un poquito más sobre este tema porque hay muchos más temas y no,
pero sí es cierto que evidentemente siempre cuando hay un pecado, pues tenemos que arrepentirnos, ¿no? En cuanto a la pregunta que podemos hacer, primero arrepentirnos y en segundo lugar, pues pedirle al Señor que nos ayude, porque es cierto que son sentimientos muy fuertes y hay que pedirle al Señor que te ayude y que te sane, ¿no? En ese sentimiento negativo, que al fin y al cabo es diabólico, como dice también Santiago. Pasamos al versículo 5, dice, mejor es represión manifiesta que amor oculto. Dice Proverbios 28, el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. O sea, por mucho que tú ames a una persona, si no se lo demuestras, o sea, se lo tienes que demostrar también, pues diciéndole las cosas claras cuando hay que decírselas. O sea, cuando tiene que haber reprensión, pues dice este versículo que es mejor reprender que pensar que te lo estás amando, pero de manera oculta, ¿no? No estás actuando, ¿no? Cuando somos padres, si vemos que nuestros hijos están actuando mal, pues tenemos que reprenderlo, ¿no? De nada sería callarnos y tener ese amor oculto, o por amor o por no molestar, como leía yo un artículo, ¿no? De los padres que hoy en día quieren ser amigos de sus hijos en lugar de padres, ¿no? Y no quieren molestar a sus hijos, no quieren quedar mal, no quieren... Y entonces eso al final pues hace que no es lo correcto, ¿no? Porque nuestra función debe de ser de padres. Bueno, pasamos al siguiente versículo. Paso bueno, el 7 que dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Aunque el versículo 6 me lo he saltado, que dice también, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aquí me acuerdo yo de Judas, ¿verdad? Que besó, o sea, que hay cuidado con los besos, que hay besos traicioneros, ¿no? Sin embargo, las heridas del que ama, que están en relación con el versículo anterior de la reprensión manifiesta, es mejor, o sea, es mejor una herida de alguien que te ama que un beso de alguien que te aborrece, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque oculta algo y está maquinando ahí un plan que si está actuando una persona que te aborrece y te da un beso es porque de alguna manera quiere aparentar algo, ¿no? O quiere conseguir algo. El versículo 7 refleja la realidad de una sociedad saciada, incluso de nuestra sociedad, porque dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Un panal de miel que es algo malo o bueno, es algo bueno, ¿no? La miel es buena, tiene muchas propiedades. Dice, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Al hambriento todo lo amargo es dulce. Despreciar lo que realmente es bueno y saludable. ¿Puede pasarle esto con nuestros hijos? Hablando como antes estábamos hablando de los hijos. Si saciamos a nuestros hijos demasiado, pueden aborrecer lo que es realmente bueno, en el sentido de darle todo lo que ellos quieren, más de lo que ellos piden, que ellos no vean ninguna necesidad o incluso dejarlos que ellos elijan en qué dedican su tiempo, en qué dedican su ocio. ¿Dónde buscamos saciarnos? Y esto viene de una necesidad, ¿no? O sea, el saciarnos viene de una necesidad de la llenura, de una satisfacción plena y de la plenitud en algo. Así que también para reflexionar, ¿no? Que vivimos en una sociedad saciada, pero saciada de cosas que no alimentan de verdad, como un panal de miel. Y cuando llega el panal de miel, la sociedad, las personas, pues muchas veces no lo quieren. ¿Pero por qué? Porque están confundidas en lo que realmente es bueno y lo que no es bueno. En lo que realmente le va a llenar, como decía la samaritana, ¿no? Dame de esa agua que ya no voy a volver a necesitar beber, que le decía Jesús, ¿no? Porque realmente le iba a llenar, porque realmente le iba a dar la satisfacción plena. Y hoy en día nuestra sociedad, pues se busca esa satisfacción, evidentemente, y se busca llenar ese vacío con cosas que realmente no alimentan. El versículo 8 se compara a un hombre que anda fuera de su lugar como un pájaro errante fuera de su nido. Puedes estar lejos, pero no errante. O sea, se está hablando aquí del extranjero, ¿no? O el ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El hombre, por ejemplo, la persona o la mujer que emigra a otro país, a otra ciudad.
y que se siente errante. En este sentido, la palabra dice que el Señor ayuda a los extranjeros y pensaba yo meditando en este versículo que, que si tienes en cuenta la ciudadanía, que la ciudadanía es celestial, este concepto te va a ayudar allí donde te encuentres, aunque te encuentres en otro lugar, aunque te encuentres en otro sitio donde no conoces a nadie, en otro país, si no te vas a sentir fuera del nido si tienes tus miras y metas en la ciudad celestial. Y esto ayuda porque en casi cualquier lugar podrás encontrar conciudadanos de la ciudad celestial. Pasamos ahora a los versículos que hablan de la amistad, como el versículo 6, 9, 10, 14, 17 y 19. Vemos que estos versículos hablan sobre la amistad. Este es un capítulo que se habla mucho sobre este tema. Y en el versículo he nombrado el 6, el 9, el 10, el 14, el 17 y el 19. Se dice en estos versículos que las heridas de un amigo son fieles y los besos de un enemigo son inoportunos, que lo hemos visto en el versículo 6. La dulzura del amigo a través de un consejo alegra el corazón, igual que el perfume también. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Si bendices a tu amigo muy temprano, lo vas a molestar, así que sé prudente. O sea que tampoco que hay que tener cuidado con los amigos, tampoco tenemos que hacer cualquier cosa, ¿no? Igual que el hierro afila al hierro, también lo hace el hombre con su amigo. También la amistad nos sirve para afilarnos, para pulirnos, para ser mejores personas, para ver nuestros defectos, para crecer. Y también el último consejo que se da es que como el agua es un espejo del rostro, así el corazón del hombre al hombre. Me voy a detener en este último, que creo que es el versículo 19, que dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Dice Salmos 33, desde el lugar de su morada Dios observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos, Él, que todas las obras de ellos entiende. Y segunda de Crónicas 16 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Somos completamente del Señor? Fijaos, este versículo es precioso, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Aquí hay una promesa, que el Señor nos va a fortalecer si nuestro corazón le corresponde, o sea, si nuestro corazón le pertenece. Y qué bueno es abrir el corazón también a un amigo, ¿verdad? Y poder ser sincero, y es una de las funciones de la amistad también, tener a alguien con quien ser yo mismo, sin filtros, sin miedos, con quien ser transparente, sin pensar que te va a hacer daño. Si sabes que esa persona no te está prejuzgando o juzgando y que lo va a utilizar en contra tuya, ¿no? Eso, un amigo, pues, es una persona con la que puedes confiar, puedes ser tú. Y cuando damos nuestro corazón, lo estamos dando todo. Por eso el Señor dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le entregamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, ¿no? Aquí este versículo dice que nuestro corazón completamente debe ser del Señor. Al primero que realmente le tenemos que entregar nuestras dudas, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestros gigantes, al primero es al Señor. Y esto lo reflexionaba yo también el otro día y escuchando también a alguien que decía, y es cierto, que cuando tienes un problema, ¿a quién acudes primero? ¿A quién acudes primero cuando tienes un problema? Porque ¿a quién quiero que me analice? ¿Otra persona o el Señor? Que me conoce totalmente, que además me va a juzgar correctamente, sabe cuál es lo que me rodea, mi contexto, mi futuro, mi presente, mi pasado. O sea, lo sabe todo, ¿no? Y además lo va a hacer correctamente. ¿Quién es mejor, no? No sé, a modo de reflexión y también lo podemos comentar después. ¿A quién acudimos cuando tenemos un problema? En primer lugar, ¿vamos a esa persona consejera o al pastor de la iglesia o a ese amigo o amiga o vamos al Señor? ¿A quién vamos? Yo creo que primero, en primer lugar, y muchas veces si vas al Señor
en primer lugar y vas de todo corazón al Señor, no tienes que ir a nadie más, porque Él te va a ayudar, ¿no? No sé si lo habéis experimentado, pero Él te va a ayudar a superar esa de una manera y te va a dar una paz mucho mayor que cualquier persona pueda dártelo, cualquier psiquiatra, psicólogo o consejero, ¿verdad? Y entonces yo la verdad que esa es mi, reflexionando sobre esto y sobre este versículo que dice, como el agua del rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Yo quiero que sea el Señor el que, el que analice mi corazón, ¿m? Y mi primer consejero, ¿no? La primera persona con la que yo pueda desahogar todos esos sentimientos, todos esos miedos, todos esos temores. No sé qué piensas tú. Bueno, pasamos al versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. La persona simple va a llevar el daño porque no actúa con esa astucia, esa prudencia. Siempre es alguien, aquí la persona simple se refiere a alguien ingenuo, incauto y fácil de engañar. Los versículos 15 y 16 ya lo hemos visto en Proverbios 25, habla de ese goteo continuo, como un día de lluvia y una mujer rencillosa, que son cosas parecidas, y querer contenerla es como pretender contener el viento o tomar el aceite en la mano, se va a escapar. Y así es la persona, ¿verdad? Que es la mujer rencillosa. Proverbio 25 dice que mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Y el versículo 20 dice que los ojos de los hombres nunca se sacian, igual que el Seol y la destrucción. Se habla de aquí de una cosa muy interesante también, que es los ojos, lo que miramos, lo que vemos. También podríamos hacer una reflexión en cuanto a nuestra sociedad con respecto a este tema, ¿verdad? De los ojos y de lo que miramos. ¿Qué reto sería aprender a controlar el sentido de la vista? Recuerdo que una mujer mayor de la iglesia me decía hace años que ella no miraba los escaparates para no sentirse tentada a comprar. Y a mí eso me llamaba la atención, oye, y yo pensaba, uy, qué mujer más fuerte, qué fuerte, ¿no? De siempre, de pasear y no. Pero es una gran verdad también, ¿no? Qué interesante proponernos a descansar un día entero a la semana de mirar redes sociales, vídeos, YouTube. Ya no estamos hablando de escaparates, ¿no? Solo, sino de meternos imágenes, que nos estamos metiendo constantemente imágenes. Y dice este versículo que no, o sea, que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y eso si lo aplicamos, lo podemos aplicar a muchas cosas, ¿no? Estamos dando demasiado alimento a nuestros ojos y aquí está especificando que no se van a saciar. Tenemos que nosotros hacer una voluntad, una disposición, tener una disposición de decir voy a parar y voy a descansar. Y esto sería bueno también para el día de reposo aplicarlo, ¿no? No paramos de mirar y buscar y eso cansa nuestra alma y consume nuestra energía también. ¿Por qué crees que un día de compras cansa tanto? Yo no sé si a vosotros os cansa, pero yo cada vez huyo más de los días de compra. Pues hay veces que no hay más remedio, que hay que comprar, pero es súper cansado porque consume mucha energía el estar mirando una cosa, otra cosa, buscar aquí, buscar allí. Al final eso te consume muchísima energía, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué crees que, o mejor dicho, cómo podríamos este tema llevarlo a cabo? O sea, bueno, y podríamos hablar de más cosas, de lo que vemos con nuestros ojos, como por ejemplo, temas de películas que no debemos de mirar, incluso adicciones, ¿verdad? Como la pornografía, que es a través de los ojos. ¿M? Y estas adicciones que son con la vista que son difíciles de quitar, ¿verdad? Así que aquí está diciendo que no se sacia, no se va a saciar los ojos. Y Primera de Juan 2,16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. También el Señor dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, pues échalo fuera, ¿no? Así que bueno, para reflexionar y también para que comentemos después esto de la vista y esto de descansar de vez en cuando también de meternos tanto por la vista, tantas redes sociales, el móvil, apagarlo de vez en cuando. Los que tienen varias redes sociales, que si Instagram, que si Facebook, que si
YouTube y estás constantemente metiendo cosas por la vista. Y esto te está consumiendo tu energía. Y hay mucho cansancio en la sociedad también. Puede ser también que esté derivado de esto. Bueno, pasamos al versículo 21. Dice lo que el crisol, lo que es el crisol para la plata y el hornillo para el oro, así es la alabanza y la adulación para el hombre, a quien pone a prueba. O sea, aquí está diciendo que, que adular mucho a una persona o alabarle demasiado lo va a poner a prueba, evidentemente, porque se puede enorgullecer su corazón, ¿no? Puede caer en el orgullo, en la soberbia. Así que lo peor que puede pasar es que todo el mundo hable bien de nosotras, ¿no? Según este versículo. Dice Lucas, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y el versículo 22 se vuelve a hablar otra vez del necio, que no tiene solución, lo voy a pasar por alto, porque ya lo hemos visto. Y termino con los versículos 23 al 27. Estos versículos nos hablan de la importancia de cuidar lo que tenemos, de ser diligentes. El Señor provee, pero nosotros tenemos que trabajar, y ser diligente significa estar dispuesto, significa esfuerzo, cuidado en las tareas pequeñas, en los detalles, ¿no? Y un esfuerzo también por honrar a Dios en todo lo que hacemos. El versículo 23 se puede aplicar también a aquellas personas que tienen a su cargo un grupo de personas. Y en este sentido, como por ejemplo un líder en una iglesia, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Eso no solamente se puede aplicar a un pastor, sino también a un empresario. Un empresario debe de conocer a sus trabajadores, lo que les pasa. ¿Y para qué? Para cuidarlos también. O sea que es un versículo que se puede aplicar a muchos contextos, ¿no? También a la iglesia, por supuesto. Vamos a terminar leyendo la parábola del redil en Juan 10, del 1 al 6. Juan capítulo 10, del 1 al 6, que dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, que sabéis que las ovejas no ven muy bien, se guían más bien por el oído y conocen el oído y conocen la voz de su pastor, ¿no? Y nosotros por eso también, que además esto es bastante realista o real en el sentido de que nosotros oímos al Señor, lo podemos sentir, lo podemos hablarle, pero actualmente no lo podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? También nos pasa esta característica, podemos oír su palabra, podemos escuchar su palabra, podemos escuchar, puesto que su espíritu, el espíritu de Dios gime dentro de nosotros, pero no lo vemos con nuestros ojos físicos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la enseñanza del día de hoy y espero que sea de bendición y de reflexión sobre todo para vuestras vidas.